Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a la calle y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se curaban. Verbum Domini. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Let the house of Israel Diga la casa de Israel, his mercy eterna es su misericordia. let the house of Aaron Diga la casa de Aarón, his mercy endures. eterna es su misericordia. Let those who fear the Digan los fieles del Señor, his mercy endure. eterna es su misericordia. Give thanks to the Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. I was thrust down and falling. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lord is my Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. there are shouts Este es el día en que actuó el Señor. of the just. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Give thanks to Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. the stone that the builders Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. the Lord is happy. Bendito el que viene en nombre del Señor. Eyes. This Los bendecimos desde la casa del Señor. in it and El Señor, Él es Dios, Él nos ilumina. give thanks to Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. A reading from the book of Lectura del libro del Apocalipsis. I, John, Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación en el reino y en la constancia en Jesús,
on the island Estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. on the Lord's day. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como una trompeta que decía, On a scroll. lo que veas escríbelo en un libro Then I turned to e envíaselo a las 7 iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba y al volverme vi 7 lámparas de oro. En medio de ellas una figura humana vestida de larga túnica con un cinturón de oro a la altura del pecho. when I caught sight Al verla, caía a sus pies como muerto. he touched me with his Él right. puso la mano derecha sobre mí y dijo, no temas, I am the first. yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Once I was dead. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los Hold the siglos. keys to death. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Write down therefore Escribe pues lo que veas, what is lo happening. que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Verbum Domini. You believe in me, Thomas, because Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. blessed are they who have Dichosos los que creen sin haber visto. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. On the evening of that, Al anochecer de aquel día, when the doors el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas y por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. as the Father has Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. said this, Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quien se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. now a week later, his A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Jesus came, Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, peace. paz a ustedes. And he said to Luego dijo a Tomás, put your finger trae here tu dedo, and see my aquí hand, tiene mis manos, and bring your trae tu mano y métela en mi costado, side. y no seas incrédulo, Believing, sino creyente. Thomas answered, Contestó Tomás, Señor mío and my God. y Dios mío. Jesus said to him, Jesús le dijo, have you come to believe? porque me has visto, has creído. Blessed are those. Dichosos los que crean sin haber visto. Now Jesus did Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. this book. Estos These are se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, that through this belief, tengan vida life in his en su nombre. Verbum Domini. Domini.
So today we celebrate Divine Mercy Hoy celebramos Sunday. el Domingo de la Divina Misericordia. Plenary indulgence, Hay una indulgencia plenaria concedida en este día indulgence of the a church, través del tesoro de las indulgencias de la Iglesia a aquellos que toman parte en las oraciones y devociones en honor a la Divina Misericordia en sus parroquias, o si no lo tienen disponible, make a visit to a pueden chapel, hacer una visita a una capilla o iglesia ante el Santísimo Sacramento the usual y conditions, cumplir las condiciones usuales, prayer for the Holy Father, rezar por el Santo Padre, una oración, sus intenciones, como un Padre Nuestro o el Credo, prayer to the más una oración devota a Jesús misericordioso y de alguna forma venerar su misericordia. O si uno es inválido, si uno no puede salir de casa, you can still ir a la iglesia o participar, participate in church uno puede participar from home. desde casa. And again, venerating, Y ideally, nuevamente, idealmente, ante una imagen de Jesús misericordioso, your heart, saying, o en sus propios corazones decir, Jesús, en ti confío, de alguna forma, rezar por las intenciones del Papa. this is a feast of mercy Es una fiesta de misericordia que Jesús Faustina that he le wanted. dijo a Santa Faustina que él quería. Está escrito en el diario de la Divina Misericordia. Y él Help le establish. dice a ella que le ayude a establecer esta gran fiesta en celebración de la misericordia de Dios. So the point, I think, El caso that es que, as we hear at the end of the como gospel, escuchamos al final del Evangelio de hoy, these things are written that you may estas cosas están escritas para que lleguen a creer que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y que a través de esta fe tengan vida en su nombre, you may have life. para que al creer tengan vida en su nombre, Belief in him para que al creer en Él, que es Hijo de Dios, and died for que us, sufrió y murió por nosotros y que nos sin and death. libera del pecado y la muerte, y que a través de la resurrección abre para nosotros el camino a la vida nueva. So the message here, Así que el mensaje aquí es confiar en su misericordia, creer en ese perdón de nuestros pecados. nothing else. Si no aprendemos nada más que esto, y si he confundido a todo el mundo aquí después de esto, That's what I want to get. el mensaje es ese. Quiero que todos entiendan, los que están aquí, los televidentes, sin importar cuáles sean nuestros pecados, sin importar cuán rechazados seamos, sin importar los fracasos, Repenting of our al confiar en la misericordia del Señor, al arrepentirnos de nuestros pecados, podemos recibir perdón. Muchos tienen dificultad con esto, tienen miedo de confiar en Jesús o venir a confesarse, pero hoy la Iglesia exhorta a los fieles y a los infieles por igual, quizás, a que crean en la misericordia de Dios. Necesitamos su misericordia, en especial en ese tercer milenio, como dijo Juan Pablo II. gospel scene. Así que en este pasaje bíblico escuchamos que To the disciples, esta es la segunda aparición ante los discípulos. Se les apareció el primer día de la semana, el día de la resurrección, Sunday, so to aquel speak, primer domingo, Thomas wasn't with y them. Tomás no estaba con ellos. The resurrection Él duda de la resurrección, truly raised que Jesús realmente había resucitado. Y luego Jesús se les aparece otra vez una semana más tarde y les dice, my wound. vengan, Come and believe. toquen mis heridas, Thomas crean. in the gospel Tomás where he aparece en el Evangelio. Recordemos que estaban thought was alistándose para ir a Lázaro kill Jesus, y and he había un boldly plan para says, "Let's go." mandar a matar a Jesús. Y él Also dice questions Jesus audazmente later, que lo manden a morir con él. Y luego él cuestiona a Jesús en el último discurso, en la última cena. Él le dice, ¿tú sabes a dónde voy? Y Tomás le dice, no sabemos dónde vas, ¿cómo sabemos el camino? Y Jesús ofrece esa hermosa frase, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego hoy bold question, unless hace esa pregunta, the nails in his hands dice, a menos que vea, and put my hand into his side, I will not believe. a menos que vea sus llagas o meta la mano en sus heridas, no creeré. That guy who you ever Tomás they just stop. es el tipo de persona que cuando uno está en un grupo y alguien está hablando, interrumpen al orador hasta poder entender lo que están diciendo y no dejan que prosigan a menos que entiendan lo que están diciendo. Y el resto de nosotros somos capaces de quedarnos callados sin decir nada, ignorantes, pero él tiene esa We see that característica assures que nos ayuda a llegar a la fe, a aprender la verdad. suffering that it's truly him, that it's not Quiere asegurarse de que Jesús es realmente quien dice ser y no es un fantasma o una aparición, que verdaderamente ha resucitado y que es su cuerpo before us. glorificado que vemos ante nosotros. So in this passage, En este pasaje de hoy
Es notable que Él les dice en la primera aparición, la paz esté con ustedes. Y luego, la segunda vez les dice, la paz esté con ustedes otra vez. Y el énfasis aquí es la paz, que Dios nos da su paz. Y esa paz proviene de la justificación, que nos hemos reconciliado con Dios por su gracia, que esa vida nueva que Él nos da, la resurrección, es participación en la gracia de Dios, que somos hijos adoptivos de Dios, que podemos tener paz en nuestras almas porque Dios ha vencido el pecado y la muerte, nos ha llevado a la comunión consigo mismo. Él es la fuente de la paz. Él dice que no podemos encontrar la paz en este mundo, sino solamente en Él, al reconciliarnos con Dios, al ser liberados de esta pecaminosidad a la cual tenemos tendencia. Y Él hace algo extraordinario. Él dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y Él sopla sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. Los pecados que perdonen quedan perdonados, los pecados que retengan quedan retenidos. Esta misión de lograr la paz a través de este don del Espíritu Santo continúa en los apóstoles. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así que le está diciendo, ustedes están compartiendo en mi misión de lograr esta paz. Y esta es la institución del sacramento de la reconciliación, lo que llamamos la confesión. Él les dice que los pecados que perdonen quedan perdonados. Eso sugiere que ellos están escuchando los pecados de la gente y reciben ese poder para absolverlos. Es un poder que proviene de Dios, que el sacerdote comparte. Y esa confesión es el gran sacramento de la paz. El catecismo nos dice que algunos de los efectos de la confesión, por supuesto, son la reconciliación con Dios, recuperamos la gracia, la reconciliación con la iglesia. Si pecamos gravemente, nos separamos de la iglesia y luego recuperamos esa comunión con los fieles y Jesús. La remisión del castigo eterno debido al pecado mortal, paz de conciencia y aumento en fortaleza espiritual. Eso es lo que ocurre cuando confesamos nuestros pecados. Es uno de los 7 sacramentos de la iglesia. Recibimos gracia para combatir el pecado, para darnos fuerzas y mayor conocimiento propio, para no caminar en la oscuridad, para poder vivir una nueva vida, compartir en la vida del Señor de forma nueva y extraordinaria a través de los sacramentos. Y es algo muy necesario en nuestra era. Vivimos en una era llena de tentación que nos muestra un camino diferente, muy atractivo a través de los medios de comunicación, muchos escándalos en torno a esto que nos pueden distraer de los evangelios. Así que Tomás no estuvo presente y les dice, a menos que vea las marcas de los clavos en sus manos y los pies y meta mi mano por su costado, no creeré. Es interesante porque la iglesia nace del costado de Cristo. Esa agua y sangre que emanan de su costado cuando lo atraviesa la lanza del soldado es imagen de los sacramentos. La sangre es la Eucaristía, el agua, el bautismo nos lleva a la comunión y la Eucaristía perfecciona esa comunión. Decimos que los sacramentos hacen a la iglesia. A menos que uno cree en esto, aún sigue fuera. Y cuando uno llega a la fe, uno ingresa, es miembro de la iglesia. Así que Jesús le dice en la segunda aparición, pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en mi costado. Hay una forma, creo yo, en que experimentamos esto hoy en día. Cuando vemos la iglesia, cuando vemos a Cristo resucitado y glorificado, Cristo resucitado vive en los corazones de los fieles hoy. Y yo sé, como sacerdote, al visitar a personas en el hospital o personas que sufren, quizás de manera extraordinaria, vemos a Cristo resucitado en ellos.
Vemos ese poder del misterio pascual. Vemos esa vida nueva en ellos. Hay algo en la presencia de Cristo y aquellos que sufren que nuevamente, en cierta forma, tocamos esas heridas y vemos que esas heridas son transformadas por su poder, que Jesús vive en la persona sufriente de manera extraordinaria y nos aumenta nuestra fe cuando lo vemos, porque vemos a Dios obrando, concediéndole fortaleza o perseverancia a la persona. Tomás toca al Señor y dice: Señor mío, Dios mío. Estos son los nombres más comunes, los dos nombres más comunes en las Escrituras. La resurrección es la prueba de su divinidad, es el principio, la causa de nuestra resurrección, que podamos experimentar en esta vida hasta cierto grado. Esperamos la resurrección del cuerpo, pero también buscamos experimentar su perdón. Jesús hace esta afirmación: bienaventurados aquellos que no han visto y han creído. Estamos llamados a vivir por la fe, a creer sin haberlo visto en persona. Como ya mencioné, el diario de la Divina Misericordia de Santa Faustina, he sacado unas citas acerca de la misericordia de Dios para compartir con ustedes. Creo que nos ha de ayudar a todos nosotros en este peregrinaje de fe. Primero, la misericordia no significa presunción. El catecismo habla de la presunción, que no podemos esperar obtener el perdón del Señor sin la conversión, ni la gloria sin mérito. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No seguimos pecando sin tratar de cambiar nuestras vidas. Ni podemos presuponer su misericordia, lo cual escuchamos mucho hoy en día como forma de cristianismo, pero es fundamental para el Evangelio que nos arrepintamos y creamos. Es esencial para nosotros. Pero Jesús le dice a Santa Faustina en su diario, le dice: escribe para el beneficio de las almas perturbadas. Cuando un alma ve y se dé cuenta de la gravedad de su pecado, cuando el abismo entero de la miseria en que está sumergida es desplegada ante sus ojos, que no desespere, sino con confianza se lance a los brazos de mi misericordia, como un niño en los brazos de su madre. Estas almas tienen un derecho de prioridad a mi corazón misericordioso. Tienen el primer acceso a mi misericordia. Diles que ningún alma que haya pedido mi misericordia se ve desilusionada o avergonzada. Me deleito en particular en un alma que ha puesto su confianza en mi bondad. Dicen que los grandes pecadores tienen más derecho a la misericordia del Señor que nosotros. Por eso está ahí, para perdonarlos. Así que le dice: dile a las almas que no pongan en sus almas obstáculos a mi misericordia, que quiere obrar enormemente en ellos. Mi misericordia obra en todos aquellos corazones que abren sus puertas a ella, tanto el pecador como el recto. Tienen necesidad de mi misericordia, conversión y perseverancia, como gracia de mi misericordia. Pero cuando se arrepienten no hay límite en mi generosidad hacia ellos. Mi misericordia acoge y justifica a ellos. Con mi misericordia busco a los pecadores por el camino, y mi corazón se regocija cuando vuelven a mí. Olvido la amargura con que alimentaron mi corazón y me regocijo en su retorno. Es bueno recordar que al confesar nuestros pecados, Él los deja atrás. El Señor perdona la amargura que hemos causado a través del pecado y podemos empezar nuevamente. Y esa gracia de la conversión es obra de su misericordia, de su gracia en nosotros. Él dice: deseo confianza de mis criaturas. Insta a las almas a que pongan gran confianza en mi infinita misericordia. Que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a mí, pues incluso si tuviera más pecados de los que hay granos de arena en el mundo, quedarían ahogados en la
insondable profundidad de mi misericordia. limit to it. We No hay can límite. easily be discouraged. Fácilmente maybe podemos because vernos of desalentados. regular Quizás confession, aquellos que regularmente vamos a confesarnos, and that repetimos los mismos pecados y el progreso es difícil. always Pero siempre debemos confiar en esa misericordia. El Señor ha de perdonarnos. Incluso si sea 1.000.000 de veces que tenemos que confesarnos, el Señor nos perdona. My child, know that Él the dice, greatest hija obstacle mía, to holiness has de saber que el mayor obstáculo a la santidad son el desaliento y una ansiedad exagerada. deprive you Estas ha de privarte de la facultad de practicar la virtud. Todas las tentaciones unidas disturb your no han de perturbar tu paz interior, momentarily. ni siquiera momentáneamente. Sensitiveness and La discouragement sensitividad y are el the fruits of mal self-love. aliento, You should not ánimos son become discouraged, but strive to make resultado de la falta de amor. place of your Has de self. buscar que mi amor reine en lugar de tu amor propio. Ten confianza, hija mía, no te desanimes. Busca mi perdón, pues siempre estoy dispuesto a perdonarte. Beg for it. You glorify. Todas las veces que lo pidas, glorificas mi misericordia. He says, that all temptations Él dice que todas las tentaciones unidas no han de perturbar la paz interior de uno. Que la tentación no es el pecado. Podemos tener dificultad con la tentación, offend our Lord. pero no ofender al Señor. Él dice, Jesús dice en el diario, hija mía, la vida en la tierra efectivamente es difícil. Hubo una gran Because you are not alone. I'm always tribulación, pero no tengas miedo porque nunca estás sola. Así que apóyate en mí. Take No the temas vessel of a trust nada. and draw Toma la vasija yourself, de la verdad but also for other souls, y especially such as they are. llena tu alma con ella. Y no solamente tú, sino también las demás almas que necesitan mi bondad. Así que podemos obtener gracia para otras personas también. Podemos rezar para la conversión de otros. Como cristianos devotos, eso es la esencia de nuestra misión, santificar al mundo, llevar a otros a To me, Cristo. it's always encouraging to Para hear mí, these a saints mí that siempre have me da ánimos extraordinary. escuchar de los santos que han tenido extraordinarios dones y revelaciones, Still, life is a struggle for y them. aún así la vida es una It is tribulación para a ellos. struggle. It doesn't mean we're Si doing something wrong. tenemos dificultad, no significa que estamos haciendo algo mal. For the kingdom, Es una batalla por el reino, He's supporting us. pero el Señor nos apoya Struggle y creo que esa teaches us about the mercy of lucha God, that nos He enseña acerca de la misericordia de Dios, trusts in Him. que realmente podemos confiar en Él. Today is a great Así que feast. hoy es una gran fiesta de confianza en nuestro Señor, With us in all these que Él difficult está con nosotros en He's there, todas nuestras dificultades, Él nos perdona calls us to y nos everything. llama a una fe más profunda. We can always grow in that faith by coming to que- Him and trusting in His Y siempre podemos aumentar esa fe al acudir a Él y confiar siempre en su misericordia.